Puedo transformar un objeto que sea inútil en uno útil. Un objeto inútil tiene una opción que nosotros no queremos y otra que sí queremos. Este objeto no nos sirve y por lo general lo usamos para descartar. Pero hay una forma para transformarlo en un objeto útil. Y para esto yo recomiendo usar siempre secundarios. Porque es una forma, un método caro. Y en esta pestaña que dice Work Action, a veces nos va a aparecer acá una lista. Y a veces acá en la parte de ir después del evento Billboard, con una joya que se llama Jewel of Elimination. Esa joya vale 10.000 diamantes. ¿Qué pasa? Los secundarios por lo general siempre tienen una reserva de diamantes. Para, yo digo, siempre úsenlos para mejorar al principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta joya? ¿Cómo vamos a transformar un objeto que no nos sirve para nada en uno que nos sirva para la fusión de ítems? A estos guantes que le faltan, yo le quiero poner la opción de defensa level 4, o sea que barra 4. Cada 4 niveles me da un punto de defensa. Entonces voy a buscar los guantes que tienen la opción, que son estos. Tienen la opción defensa barra 4. Y acá abajo tiene una que yo no quiero que tenga. Entonces si yo voy acá y pongo acá, me puede llegar a dar esta opción y no esta. Y yo esta no la quiero. Y me queda un ítem que no. Después voy a tener que buscar otro guante que tenga defensa barra 4. Y ya se está complicando. No se están consiguiendo muchos ítems. Porque ya nos pasamos al otro reset. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar este guante. Vamos a sacarle esta opción y ponerle una que nos guste. Una que tenga repetida acá. Y si le ponemos una opción que tenga repetida acá, ya nos va a quedar solo la opción que queremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el guante que diga def barra 4 y la opción que no queremos. Y lo vamos a combinar con un guante que tenga ya las opciones que sí tenemos. Con una de estas 5. Tiene que tener 2 de estas 5. Entonces buscamos este no. Skill Damage Resist y Damage Reduction. Nos verificamos que lo tengan. Skill Damage Resist y Damage Reduction. Perfecto. Vamos a fusionar estos guantes. Y este guante me va a poner una opción que ya tengo, que es la de 10/4. No, perdón, que es la que yo quiero. Me va a quedar esta opción que no quiero y alguna al azar de las que ya tengo. Entonces, vamos a sacrificar esto. Cualquier guante ya no me sirven. Ya tengo con este, tendría ya todas las opciones de mi guante. Entonces, hacemos la fusión. Nos queda con 3 opciones. La que quiero, que es de FR4, la que no quiero y la que ya tengo. Entonces, ahora que tiene 3 opciones, me va a aparecer en este botón que dice Option. Este botón es para sacar una opción. Entonces, ponemos este guante. Nos tenemos que comprar una Jewel of Elimination, que yo todavía no sé si creo que la compré, pero tarda un tiempo en dármela, ahora me fijo. Y lo que voy a hacer es remover esta. Y me va a quedar la opción que ya tengo, que es Skill Damage. Y la opción que yo quiero, que es esta de acá. Vamos a ir acá. Ya la había comprado. Ponemos Claim. Me da la joya. Recuerden, la compré acá. A veces aparece acá la joya en ciertos horarios. Entonces, vamos acá. Ponemos este guante acá. Removemos esta opción. Sale 10.000 esta joya, recuerden. Por eso siempre con los secundarios, para que el principal no gaste. Y la sacamos. Y ya tendría el objeto que me sirve. Transformar un objeto que no me servía en uno que me servía. Con un objeto que tenga 2 opciones repetidas de acá. La opción que yo quiero y otra opción basura. Entonces ahora fusionaría este objeto con el guante que yo armé. Y como ya tiene una opción repetida que es Skill Damage, que es esta de acá, me va a dar solamente la opción que quiero, que es esta. Y ya tendría mi guante como yo lo quiero. Esto es muy bueno cuando ya hay pocos objetos en la tienda. Pasan de reset.
lo que pueden hacer es agarrar y construir su propio objeto con reciclado. Objetos que no sirven. Ahora le aumentamos la probabilidad. Guantes ya no voy a necesitar. Veamos, estas botas, puedo hacer lo mismo con estas botas. Entonces, si esta tiene las opciones repetidas, me sirve para hacerlo. Voy a sacrificar esto que ya lo tengo. Y le doy. Y así tendría mis guantes. Ya están mis guantes armados, siempre con el secundario, para que el principal no gaste en armar el set. Entonces, me han preguntado también cómo le paso mis objetos completos al principal. Muy simple, voy acá a la tienda, agarro el guante con todas las opciones, lo coloco a la venta y como iba a aparecer acá. Acá está mi guante. Ahora lo que voy a hacer va a ser ocultarlo para que baje y no lo vean, así no me lo compra otro. Entonces, como lo oculto es fácil, pongo todo lo que tengo acá a la venta. Así queda bien ahora. Vamos a poner todos los hechizos. Vamos a poner esta ropa. La ropa de mago también. Y ahí quedaron mis guantes escondidos acá abajo. Y lo que yo tengo que hacer ahora es poner Select Character, venir al principal, trade. Acá están nuestros guantes, le ponemos comprar y va a aparecer un 1, porque este cronómetro que está acá, este conteo de minutos, es un tiempo que está en subasta, o sea que otro me lo puede comprar y va a aparecer un 2. Ahora lo que tenemos que hacer es que vigilar que nadie compre. Entonces nos volvemos a conectar con el personaje secundario que lo pusimos a la venta y vamos a estar atentos a este objeto que en 2 minutos y medio se vende. Si aparece un 2, si acá se transforma en un 2, lo que tenemos que hacer es tocar acá y poner un shell, cancelar venta. Vamos a estar atentos, faltan 2 minutos. De vez en cuando actualizamos, por si se queda bugueado el 1 y en realidad hay un 2, hay un 1. Verificamos que siga el 1. Y nos vamos a quedar acá bien atentos cada tantos segundos. Abrir acá y verificar que esto no se transforme en un 2. De esta forma, el principal no compra un ítem de acá. Y todos los ítems, aunque les sirvan, los venden a los secundarios y se ahorran toda la plata que valdría el set. Ya en este RB, este es RB1, pero mi principal ya está en RB2, ya nos va a dar más de 300.000 diamantes de ahorro. Hacer esto de pasar la ropa. Esto sin contar revisar los premios de los huevos, con el principal nomás. Si ustedes hacen las dos cosas, van a juntar muchísimos diamantes, pero muchísimos. Recuerden revisar acá, revisamos de vuelta. Falta 1 minuto, nadie lo vio el objeto. Lo malo es que yo me termino de armar, terminó el reset RB1 y yo todavía no tengo mi set completo. Van a quedar abajo en puntaje porque se lo arman tarde. Pero bueno, es que van a tener una ganancia abismal comparado del resto. Yo siempre salgo primero, segundo o tercero en ranking. Fíjense, esta vez no estoy ni segundo ni tercero porque le conté a todo el servidor lo que hago. Estoy haciendo los videos para contárselo, para que lo hagamos todos, para que todos sean fuertes. Soy décimo y me faltan 3 partes del set. Del set R5, que está acá. Me faltan los guantes, el pantalón y las botas. Ir viendo de vuelta que no se te pase, que nunca se te pase porque te lo pueden robar. 20 segundos y ya estamos. Vamos a quedarnos acá revisando la tienda, tocando acá y acá para que se actualice. Por ahí este numerito no se actualiza. Vamos acá y acá.
Siempre atentos con el mouse acá o el dedito acá para cancelar. Un éxito la transacción. Atrás tocamos con el principal. Y no se asusten, todavía no llegó. Tarda un poco el fuego en dártelo. Así que en unos segunditos ya vamos a tener otra ropita más con el principal. Acá llegó mi objeto. Acá están mis guantes. Ahora sí, ya me faltan solamente 2 partes. Con este método subimos más lento de puntaje. Nos armamos más tarde. Pero créanme, se compensa con la enorme cantidad absurda de diamantes que ganamos. Que aumenta en cada receta. Si te gustaron mis videos, dame una mano con un cafecito. En el link de la descripción de mi perfil está el link de Cafecito App. Si no puedes ayudarme con un cafecito, dame una mano suscribiéndote al canal y dándole un like.